Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Charlas con Juan. Qué alegría estar hoy con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece apasionante y es el de las tecnologías emergentes de uso en la seguridad nuclear. Y además vamos a hablar por primera vez en Charlas con Juan de los materiales nucleares. Y para eso tenemos un invitado fabuloso, un invitado muy distinguido, quien es el doctor Harold Yepes Ramírez. Él es científico distinguido de la Universidad Politécnica de Valencia. Él es PhD en Experimental Nuclear and Particle Physics de la Universidad de Valencia, Master en Advanced Physics de Experimental and Particle Physics por la Universidad Autónoma de Madrid y además, como si fuera poco, miembro de la Sociedad Nuclear Española. Harold, bienvenido a Charlas con Juan. Hola Juan, ¿qué tal? Hola a todos. Pues muchas gracias por la invitación y es para mí un placer estar aquí en este espacio que sigo también frecuentemente. ¿Sí me fue bien en los títulos o no? Te doy un 90%, un 90% de acierto. Eso ya es bastante. No, sí, Juan. Qué bueno, sí. Qué bueno tenerte acá. Es un honor verdaderamente tenerte con nosotros para hablar de este tema hoy. Como siempre, en Charlas con Juan empezamos un poco hablando de ti, para que nuestra audiencia, estamos ya en más de 12 países, y para que nuestra audiencia te conozca un poco. Cuéntanos un poquito de ti, dónde naciste, de dónde eres, y cómo llegas a donde estás hoy en día. Bueno, un poco complejo, vamos a dejarlo ahí, dale. La línea más cerquita de tiempo que pueda dar la información completa. Bueno, yo soy de Manizales, yo nací en Manizales, como todos saben, la ciudad de las puertas abiertas. Allí me empecé a interesar por la física en general, viendo los fenómenos atmosféricos. Entonces en algún momento dije, me voy a apuntar a hacer física. ¿Y dónde puedo hacer física? Entonces lo que tenía más cerca, y pues a esa edad, ¿no? O sea, todavía estaba muy joven, pues era más fácil como quedarme en casa, cerca a casa me refiero. Entonces me apunté a la ingeniería física en la Universidad Nacional de Colombia, en sede de Manizales. Cuando terminé no sabía qué hacer, así que empecé a echar aplicaciones y la vida me dijo, tú te vas para el mundo nuclear. Entonces... ¿Pero por qué? Pues empecé a echar ahí como currículums, aplicaciones y todo. Yo dije, bueno, quiero salir, eso está claro, quiero coger una línea de especialización, la vida me dirá cuál es la que debo tomar. Y me llegó un correo del CIEMAT, que yo creo que muchos conocen, que es aquí la autoridad como en la parte energética y medioambiental en España. Bueno, estoy en España en este momento. Entonces me dijeron, bueno, usted ha sido seleccionado para el máster en ingeniería nuclear, beca completa, responda en un plazo de 24 horas si le interesa. Yo, bueno, pues nunca salí del país, ya me salió algo, me voy. Me voy. La llamada. Exacto, Juan. Entonces, ahí empezó todo. Terminé con mucha dificultad. La formación que recibí no estaba justamente en esa dirección en la universidad. Entonces, fue mucho trabajo para ponerme al día, el nivel grandísimo en Europa, como se lo pueden imaginar, ¿no? Aquí hay muy buena educación, muy buena tecnología, muy buenos centros de I+D. Entonces, pues, viene mucha gente que genera competencia. Allí ¿Te fuiste solo? En ese momento no estabas casado todavía, ¿te fuiste solo? Sí, estaba casado, ¿vale? Casado. Y en ese momento, pues, me vine solo, exactamente. En ese momento fue solo, eso fue en el 2006. Okay. Terminé, traté de engancharme con la industria, ya había bastantes conocidos, no fue posible, entonces me dediqué a hacer I+D, ¿vale? Ahí empezó toda esta, digamos, especialidad en física nuclear y de partículas experimental. De alguna manera, pues, desde ahí me he dedicado a hacer tecnología experimental para detectores de neutrinos y pues vino un máster más que fue lo que me ofrecieron con contrato. Entonces dije, bueno, hagamos ese contrato en I+D, vámonos por esta línea, la vida proveerá. Y así siguió. Después el doctorado, que te pagamos por estudiar, que para que sigas el proyecto. Seguí. Después el postdoctorado, me hicieron una oferta mixta entre un centro de Brasil
y el Departamento de Energía de Estados Unidos. Sí. Entonces estuve allí haciendo un postdoctorado cerca de Chicago. Y de allí pues traté como de regresar. Así muchas veces piensas que las cosas que quieres hacer por el país, por el mundo, tiene que ser justamente donde vives o de donde eres, ¿no? Después entiendes que eso finalmente es como pensar localmente, pero actuar globalmente. No puedes quedarte pensando de que para hacer cosas en Colombia o en Latinoamérica tienes que estar en Latinoamérica. Pero me dejé convencer por una serie de circunstancias. Entonces volví a Colombia en el 2015 cuando terminé el postdoc y pues allí la cosa empezó como a exigirme más, la vida empezó a exigirme más, ¿no? O sea, un poco más de aspiración, todos los proyectos sentía que se me empezaban a quedar un poquitito cortos, pero han estado bien, digamos. También seguí trabajando con detectores de neutrinos, seguí fue justamente esa línea en investigación y desarrollo, ¿no? Sí. En Colombia estaba allí, decidí emprender. Me quedé 8 meses emprendiendo, entonces allí pues fue solamente como el enfoque a eso. No, ¿Qué emprendiste? Digamos, ¿Cuál fue ese emprendimiento? una empresa de consultoría en formación, ¿vale? Justamente en prevención de riesgos, incluyendo los nucleares y radiológicos. Okay. Y allí pues tenía como un ímpetu de empezar a licitar con los contratos que salían en el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Allí paré un poquito porque llegó otro reto que se me planteó interesante y fue ir a un parque científico en Ecuador, ayudar como a construir capacidades. Me convencieron, fui y no dejé como de seguir la línea de, bueno, vamos a emprender hasta donde podamos, a ver si lo podemos poner a funcionar. Entonces, pues tenía registro en cámaras de comercio en los 2 países y empecé ahí como a ver las opciones. Por el lado, digamos, de emprendimiento, ¿no? Porque por el otro lado del trabajo, digamos, por cuenta ajena, sí estuve pues vinculado también a I+D, a gestionar proyectos, traer fondos, desarrollar tecnología desde cero prácticamente. Y bueno, allí entre una circunstancia y otra, pues me volvieron a contactar en España, me dijeron, hombre, vente para aquí, vente para aquí, vente para aquí, hay un programa interesante de atracción de talento internacional, entonces, ¿qué tal si te vienes a hacer aquí lo mismo, con ligeras variaciones? Y pues siempre he considerado que España es mi segunda casa porque aquí he pasado casi 8 años de mi vida y otra vez contando. Bueno, qué interesante. Y entonces ahora estás en este momento, me habías dicho, ahora estás en Andalucía, ¿cierto? Pero vas a estar más radicado trabajando en Valencia. Correcto, Juan, exactamente. ¿Y en qué proyecto específico? Pues hay 2 cosas. Estoy muy interesado en restablecer unas como invitaciones, ¿vale? Por un lado, con esta central nuclear que hay en Brasil, Angra dos Reis, bien, sí. Allí pues de un comité del que también hago parte en Latinoamérica para infraestructuras de investigación y desarrollo, hay unos brasileños que tienen unos prototipos súper interesantes de detectores de neutrinos para salvaguardas nucleares. Bien, entonces me invitaron. Quedó en stand-by porque vino mucha cosa por la pandemia y por la situación institucional de mi anterior lugar de trabajo. Y pienso retomar eso. Y por el lado de aquí de España, estoy trabajando en un observatorio submarino de neutrinos también, desarrollando tecnología muy similar a las salvaguardas en la parte de fotónica experimental. Entonces, digamos que ahí estoy empezando a complementar y pues estando más cerca de mis colegas de la Sociedad Nuclear Española y otros más que he dejado por ahí también del sector nuclear en Valencia. Se queda uno pues así como... ¿no? No, nada. Que no, le toca a uno buscarse hacer un cursito o algo. No, sencillo, no es tan complicado. Óyeme, nosotros en charlas con Juan hablamos tradicionalmente de los materiales radiológicos. Cuéntanos un poquito cuál es la diferencia entre los materiales nucleares y los radiactivos. Empecemos por ahí. Bueno, en realidad lo nuclear también es radioactivo, entonces es más genérico, para mí es más genérico el decir que todos los materiales son radioactivos. La diferencia fundamental, yo creo que más notable, es que los nucleares, digamos que tienen energía potencial almacenada, entonces capacidad de generar reacciones en cadena. Entonces, el tratamiento de uno y de un tipo o de otro, pues es diferente. Digamos que los radioactivos típicos que emiten alfa, beta, gamma, pues los tienes allí haciendo ya lo suyo, ¿no? Emisión de partículas
y luz, o materia y energía, como lo quieramos ver. Pero los nucleares tienen esa otra consideración, ¿no? Que son capaces de generar reacciones en cadena, o sea, fragmentar, por ejemplo, nuevos núcleos para producir pues más cantidad y masa crítica en la reacción. Se ha hablado últimamente el tema de fisión, ¿cierto? De fisión nuclear, no fusión. Que es la parte de no hacer la ruptura del átomo, sino la unión. Eso es algo que he oído últimamente. ¿Tú has estado involucrado en algo de esto? Pues hay dos cosas allí, súper interesantes. Sí, son los temas de actualidad en la energía, ¿no? Recientemente aquí en la Unión Europea está lo de la taxonomía verde, entonces es incluir, digamos, a la energía nuclear como parte del mix energético de la Comunidad Europea. Y allí pues hay dos cosas importantes que yo suelo diferenciar. Uno, qué tipo de mecanismo de generación de energía estás considerando, porque pues uno es fisión, que es romper, ¿no? Romper, y Fisionar. la fusión. Y otro fusión, que es unir. Entonces, cuando tú hablas de mecanismos de producción de energía por fisión, lo que estás diciendo es tengo una fuente, un proyectil, ¿vale? Que rompe un núcleo pesado. Entonces, bueno, la gente al principio dice, neutrones, sí, pero también puede ser rayos gamma de muy alta energía. Entonces, estás hablando de fotofisión. Bien, entonces, uno es ese tipo de mecanismo de generación bueno, sí, por fisión. Por fusión es otro mecanismo de generación, ¿no? Entonces hay muchos reactores experimentales también. De hecho, en el CIMA donde estudié había un Accelerator, el TJ2. ¿De fusión? Sí, de fusión, pero experimental, prototipo, ¿no? Lo que muchas veces sucede cuando uno dice, ay, qué rico esa tecnología, emergente, ¿para qué va a servir? Entonces, en su momento, la fusión fue emergente y la gente no apostaba de pronto mucho por ella. Ahora sí, bueno, estamos construyendo el ITER en Carche, en Francia, y pues allí la cosa está como dando muy buenos resultados, ya la construcción está haciéndose, las bobinas de confinamiento magnético están empezando a ubicarse en su sitio, más otros experimentales en China y en Estados Unidos están logrando parámetros de fusión de materia interesantes, o sea, que aporta a este objetivo principal de ITER. Entonces, pero ¿por qué esa parte de la fusión dicen que es, digamos, una promesa para la energía más sostenible hacia el futuro que la parte de fisión? ¿Por qué exactamente es esa diferencia? En realidad yo creo que es por el motivo más de debate hoy en día, que es lo que le llaman los residuos, ¿no? Claro. Pero residuos hacemos todos, o sea, tú cenas y si no te comes todo en el plato, deja residuos y nadie se preocupa a dónde van a ir, ¿no? Sí. Entras al servicio, te duchas y el agua con la que te duchas no te importa dónde van a ir. ¿Vale? Ahora generas 10 años, o bueno, en un ciclo completo de combustible, de ciclo de combustible en una central nuclear, generas un recipiente pequeño de residuos y después la gente dice, ay, no, eso, qué peligro, ¿no? Pero no recuerdan de que no tiene un tratamiento como todos los residuos, ni forma de hablar de petróleo, de qué hacen con eso, ¿bien? Pero es controversial hablar de residuos, pero en realidad es el tratamiento que tú le das a eso lo que importa, porque en fisión tú rompes núcleos, entonces estás alterando la materia, ¿no? Los estados de la materia. Y allí vas a dejar materiales que después de todo un ciclo de combustible, recargas o incluso reprocesamiento de combustible, porque hay algunas centrales que tienen ya eso, pues se almacenan, ¿no? O sea, tiene su tiempo de vida, la licencia que le da el organismo regulador y tienes un lugar donde almacenarlos. En España, por ejemplo, hay unos de media y baja actividad, ¿vale? Donde yo estaba, en el Cabril, que eso queda en Córdoba, de hecho está a casi 2 horas y media de acá donde estoy. Entonces, eso es lo que pasa con la fusión. Y con la fusión, lo que la fusión produce como estados finales no son más que energía y helio, ¿no? Entonces tú dices, el helio no es radioactivo porque el helio no es un residuo que tenga yo que temer porque con eso inflan los globos en las ferias. Entonces, sí, la gente dice, uy, no pasa nada. Y además porque es limpia en ese sentido, ¿no? O sea, digamos que cuando se habla de la limpieza de CO2 o la huella de CO2 en cualquier proceso, pues claro, si tú te vas a las de residuos fósiles, pues altísimo y eso todo el mundo pues lo sabe ahora.
La nuclear de fisión es muy pequeña, pero no se deja esa huella por el proceso de fisión, sino de pronto por el funcionamiento de los alternadores o de las turbinas o Los eso. enfriadores y todo eso. Pero la fusión no. Entonces casi que es energía limpia y como le dicen, energía del sol, es como tener un sol en la Tierra. Entonces genera también como mucha moda el hablar de eso, Mucha del sol en la expectativa, sí, Tierra. mucha expectativa de ese tema. Bueno, y volviendo al tema, pues digamos de estas fuentes radioactivas, hay unas fuentes radioactivas que son naturales y otras artificiales, ¿no? ¿Dónde se encuentran estas fuentes típicamente? Bueno, la mayor parte del calor que la Tierra genera es por cadena de desintegración de uranio, ¿no? Entonces, desde que se formó el universo, se formó la Tierra, pues tanto en las cortezas, ¿vale? Digamos ya en el medio natural está una fuente, ¿no? O muchas fuentes. Cuando hay inspección, por ejemplo, de hidrocarburos, allí tienes que tener a alguien justamente con el ojo puesto haciendo norm o tenorm, porque son materiales que van saliendo a flote, gases, líquidos, sólidos. Entonces, allí hay una fuente, ¿no? La corteza terrestre. Hay también procesos que son inducidos. Entonces, puede estar hablando, bueno, si tengo un reactor nuclear cerca, pues tengo una fuente, sí, ya. O sea, si tienes allí rompiendo uranio, pues va a tener una fuente de radiación, ¿vale? Eso es, digamos, lo más conocido, de pronto aceleradores en aplicaciones Perdóname, ¿qué es industriales. NORM? ¿Qué es NORM? Para que nos oyentes. Naturally occurring radioactive materials, materiales radioactivos que ocurren naturalmente, o sea, que no hay Esa que de la capa terrestre que estabas hablando, que incitarlos. naturalmente está ahí. Y los Okay. TENORM son los que ya son más bien manipulados técnicamente, entonces generan Bueno, también ese tipo de efectos. Y en la atmósfera, por ejemplo, también, o sea, radioactividad terrestre, radioactividad atmosférica, donde llegan rayos cósmicos de fuera del espacio, activan la atmósfera como tal y generan estados secundarios o estados finales que dan radiación. Y por eso es que acá en la Tierra o en la superficie hay menos, pues porque tenemos mucho aire o atmósfera que nos protege de alguna manera. Por eso es que muchas claro, veces cuando hablan de la colonización de Marte dicen, ah, hay una atmósfera y la radiación pues nos puede claro, porque matar. no tenemos Y esa pues protección. Pero, exactamente, pero entonces, estos, pero estos que mencionabas de la Tierra, los que están, los NORM, los que ocurren naturalmente, ¿eso es parte de la razón por la cual el fracking ha sido tan controversial o no? en gran parte, pero yo creo a modo y a título personal que también tiene que ver mucho por los intereses de los gremios. Siempre Ajá, suelo decir que es difícil como meterse a un mercado sin que la competencia se lo pase por alto, ¿no? Entonces decir que un país, sin citar ninguno en particular, quiera reactivar su plan nuclear, van a pensar, ah, aquí en algún momento va a haber una central y pues no me conviene si yo soy una empresa que eh, trabaja con petróleos o claro, unas fotovoltaicas, claro cosas que sea así. competencia. Exacto. Para mí es un poquito eso. Bueno, sí, eso es cierto. Bueno, hablando, déjame preguntarte un tema, que pues volviendo al tema de las centrales, que mencionas las centrales nucleares, y haciendo como un poquito de paréntesis ahí, ha habido algunas, ¿cuáles han sido las principales innovaciones en en el tema de las centrales nucleares? ¿Ha habido verdaderamente un cambio en los últimos, no sé, en las últimas décadas de esos procesos, de esas centrales que uno ve en el mundo, diferentes procesos, o más que todo ha sido lo mismo en los últimos años, los métodos con los que funcionan las centrales? Eh, bueno, hay muchos aspectos. Yo pienso que para entender eso hay que entender un poco la generación de reactores, ¿no? Los que se plantearon por el 80 todavía están funcionando, le están dando, Sí, ¿cómo se llama esto? La extensión de vida, eso ¿vale? digo ahorita, entonces van a extender 10 30 años o 10, más. 20, 30 años. Yo creo que hay casos en los que aguantan 10 años más, pero también la política energética pues tiene sus, bueno, gente a favor, gente en contra, por las razones que te quieras imaginar. Entonces, limitan esa máxima explotación de la inversión, ¿no? Porque también la amortización de las empresas de energía nuclear, pues no creas de que a los 2 años pues se amortiza, ¿no? O sea, poner a responder por todo el ciclo de combustibles de la extracción hasta el almacenamiento, eso lleva dinero y mucho. Entonces, hay alguna gente que se queja y dice que pues a la final se gana mucho dinero y que no, ya es justo hasta ahí, vamos a no extenderle más la vida, pero incluso
en el sector, y no es porque sea el sector, pero en el sector conozco de que hay una transparencia muy grande. Entonces, si se puede extender 5 años más, lo van a decir, y si no, no, y ahí está el organismo regulador, ¿no? Para eso está, y el Consejo de Seguridad Nuclear en particular en España es el que dice, sí, 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 está autorizada la extensión. En Estados Unidos pasa igual, y ahora con esos compromisos que se firmaron en Irlanda, de que se va a reducir a tantos años, tanto porcentaje de carbono, pues la gente otra vez tiró como del carrito y dijo, no, no, ahora sí vamos a extender un poco más porque de acá eso no poder construir un reactor nuevo y todo eso. Y en gran medida por eso Francia también ahora anunció la construcción de 6 reactores más y todo. Bueno, entonces uno de la generación, Sí. yo creo que un aspecto clave es cómo las mejoras en seguridad de la instalación influyen para decir, Sí. bueno, es intrínsecamente el seguro el reactor, tiene un coeficiente negativo del combustible para que no haya una fusión del núcleo. Entonces, eso, los sistemas de refrigeración, ahí, mientras, por ejemplo, en esa generación uno muchos de los comerciales, ¿no? Los PWR, los BWR, se refrigeran con agua o con agua pesada, pues entonces en futuras generaciones hay sistemas que no necesitan, digamos, algo más complejo en refrigeración sin usar sales fundidas y eso pues genera menos inversión. Entonces, cada vez es como a partir de la experiencia operativa, los saltos que se dan. O de los accidentes, ¿no? Como Fukushima o No, totalmente. Eso, como en cualquier aprendizaje, tú vas y te golpeas en la calle y dices, no vuelvo a pasar por esa roca porque me caí. Entonces, desde los modelos obsoletos, de pronto en el pasado, Trimble Island o Chernobyl y todo eso, pues la gente dirá, es que el diseño estaba mal o que eso lo otro. Bueno, sea como sea, esos diseños no son los comerciales que están ahora operando y gran parte de lo que ocurrió, por ejemplo, bueno, que fue una válvula de seguridad y esto pues no fue el principal motivo para que pasara el accidente, pero se puede mejorar, pues allí vamos a estar en el sector ahí poniendo como el taponcito, ¿no? Entonces, esas experiencias también han llevado mucho a los reguladores a cambiar y a mejorar todos los temas de evaluación de seguridad, de safety security, ¿no? correcto, ¿no? Cada vez más exigente la seguridad, la redundancia en los sistemas de seguridad, como dices, ¿no? Es este tipo de tecnología, no solamente de seguridad, sino de salvaguardas. Nomás he estado esta semana conversando de eso con alguien y ahora se habla de diseño salvaguardas como uno de los primeros requisitos también a rellenar por la parte interesada en explotar la central, algo que se debe cumplir, así como los de seguridad. Entonces, eso es una cosa importante. Lo otro, dentro de la fisión, ¿vale? Aparte de las generaciones, para terminar ahí de responder tu pregunta, pues va a haber como los diseños modulares o movibles, ¿no? Entonces, pues, no sé si habrán escuchado de que hay un barco ruso, por no hablar mucho de Rusia En en este este momento, sí. caso, pero hay barcos rusos que llevan reactor nuclear a bordo para regiones aisladas del país, ¿no? Entonces, modulares también es otra de las cosas que se escucha hoy en día, ¿no? Reactores modulares, los que se van a construir, van a ser modulares, más pequeños, con otras características, por ejemplo, de estar más bajo tierra porque ofrece un blindaje adicional con cualquier posible, eventual o imposible fuga de material o de radiación. Y ya prácticamente yo creo que en eso. Ah, bueno, y lo de fusión, ¿no? O sea, las centrales de fusión estarán listas en un largo plazo, pero digamos que los prototipos ya están empezando a mostrar cosas. Entonces es un poco como eso lo que diferencia. Si es de fisión, generaciones. Más la tecnología y la innovación ha sido alrededor, no del proceso de los reactores como tal, sino de los procesos de asegurar, de safety y security alrededor de esos procesos. Correcto. Sí, correcto. Eso para mí creo que es lo que más marca la diferencia. Y dentro de eso lo que te decía, los temas de refrigeración, por ejemplo, los de sales fundidas, también va a eso. O sea, si no refrigeras un núcleo que está bombardeando calor y calor y calor, pues nada, ¿no? Así justamente las plantas de fisión. Las de fusión no tienes que preocuparte tanto por eso. La mayoría de temperatura la va a contener la bobina, la cámara como tal donde se genera el plasma. Entonces allí las paredes de por sí ya están aguantando mucha temperatura, con materiales que ya están comprobados que superan temperaturas enormes que se van a generar ahí en el reactor. Eso es más o menos lo que yo considero que destaca sobre muchas otras cosas en las generaciones.
de fisión, fusión y los modelos. En estos materiales hay, digamos, el régimen de control de estos materiales está basado en este concepto de la no proliferación. ¿Puedes hablarnos un poquito de ese tema y de ese concepto y cómo se aplica? Eso es súper interesante. Yo recuerdo mucho que en las clases que impartía de introducción a física nuclear, empezaba yo por ahí, ¿no? La gente habla de energía nuclear y lo primero que ocurre son los accidentes. O sea, no. Lo segundo que dicen, armas. Porque yo cojo y le preguntaba, bueno, yo cogía y le preguntaba a la gente en su momento, tú, háblame de ¿qué te suena energía nuclear? Claro, porque era el curso que dictaba, ¿no? El módulo que dictaba. Sí. Accidentes. Y yo, ok, y yo ahí ¿Eso es lo mordiéndome primero la que se les lengua. ocurría, la palabra, la Sí, asociación era lo primero? sí, claro, porque pensaban Chernobyl. Ah, yo me vi Chernobyl en HBO. Y yo, ajá. ¿Y qué decían esto? Bueno, y empezaba el debate. Las primeras clases eran muy buenas en ese sentido, ¿no? Sí. La otra respuesta más común era, a ver, ay, se me fue la paloma. Bueno, sí, lo de accidentes. Ah, y lo de armas, ¿no? A lo de Entonces armas. decían, armas nucleares. Entonces, claro, por ahí ya empezabas tu proliferación. Proliferar es darle rienda suelta a algo, ¿no? Entonces, la no proliferación lo que pretende es no permitir o diseñar o generar una cantidad de mecanismos, leyes, normativas, estatutos, digamos también soluciones tecnológicas para garantizar de que el uso de la energía nuclear, independientemente de la fuente, sea para usos pacíficos, ¿no? Y de progreso de la región. Para los 60, creo que fue que el presidente Eisenhower en las Naciones Unidas fue que dio ese famoso discurso y ahí nació todo lo del átomos para la paz. Bien, entonces es un poco eso, es un acuerdo, ¿vale? Entre países que firmaron el desarrollo de la energía nuclear, así sus planes están atrasados, pero un pacto que se firmó para garantizar eso, ¿no? Y que haya, digamos, apertura a inspecciones, a declaración y a transparencia de los materiales que están utilizando y los fines para lo que lo están utilizando. Sí, ese es un tema complejo y más en el mundo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Es que sí, así como evoluciona el mundo y la política energética, también tienes que estar pensando cómo vas a garantizar de que ese uso sea el correcto y todo lo demás, ¿no? No es solamente avancemos en el mundo porque la energía es la mejor, no. Y ahí están las Hay mucho detrás. salvaguardias, ¿no? Esas son las salvaguardias, ahí es donde está ese tema tan primordial. Cuéntanos un poquito, hablando del tema tuyo de la investigación de ahora, de lo que estás, cuéntanos cuál es el principio físico detrás de estos desarrollos tecnológicos de rayos cósmicos y muones y neutrinos, que no, aquí estamos en cero. O sea, cuéntanos un No, poquito. chévere. No, chévere, chévere. A mí me apasiona mucho hablar de esto. Espero que se refleje Claro, no, es en el fabuloso. programa. Bueno, Es fabuloso porque uno no, tener la oportunidad de hablar con alguien como tú de esto es fabuloso. Cuéntanos un poquito. pues bueno, a ver, como tal, la parte de las partículas elementales, que es lo que yo trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de partículas elementales, es pensar en la materia, de qué estamos hechos, entonces hablamos de moléculas, de átomos, los átomos de electrones y núcleos, y los núcleos, ¿qué más para allá, no? Entonces dices, no, hay neutrones, hay protones, pero bueno, ¿qué más hay? Entonces, hay un modelo que se conoce como el modelo estándar de física de partículas, que allí prácticamente te dicen cómo están clasificados cada ladrillito que hace parte de la materia. Okay. Hay unas familias, ¿no? Entonces, hay unas familias que llaman leptones, una partícula que conocen todo el mundo, prácticamente, que hace, bueno, pertenece a los leptones, son los electrones, ¿no? Los electrones. Diferente eléctrico, listo. Si uno Electrónica, conoce sí. protones, electrones y neutrones. Eso es lo, digamos, lo básico. Exacto. Entonces, en toda esta conversión de materia y energía y esa transformación, pues ocurren procesos, ¿no? O sea, por ejemplo, una desintegración nuclear es emisión de materia y energía, pero no vas a esperar de que salgan electrones, salgan protones y salgan neutrones, ¿no? Entonces hay otras cosillas que salen por ahí que están más ocultas y que requieren ciertas restricciones a nivel de niveles energéticos nucleares o niveles energéticos atómicos para que se generen, ¿no? Entonces, hay algo importante, es esto lo de los leptones, entonces los electrones, los muones, los neutrinos
y los tau son leptones. Los neutrinos son esa familia, cargados. en ese bloque, entre los leptones. Exactamente. Los Sí. neutrinos son leptones neutros, pero los electrones, muones y tau son leptones cargados, ¿no? Entonces, ya con esa introducción super fast de física de partículas, hay rayos cósmicos o partículas cósmicas en realidad, Sí. ¿vale? Le llaman rayos cósmicos, que golpean la atmósfera Sí. y generan una lluvia de todas esas partículas elementales, leptones, quarks, estados agregados de mesones, hadrones, como lo son los protones. Esos Y ellos rayos decaen también. vienen del Sol o Del simplemente Sol, de cualquier cuerpo celeste, ¿no? Entonces, también las situaciones, digamos, de forma natural, ¿no? O sea, el responsable es el cosmos, pero pasa natural, o sea, allí viene un rayo cósmico y puede inducir una fisión, digamos, ¿no? Entonces, claro. allí se genera todo esto. Y los rayos cósmicos se utilizan para muchas cosas, bien, en aplicaciones nucleares también, y en particular en la seguridad nuclear se utilizan muones provenientes de rayos cósmicos como fuente para mapear densidades en la materia, bien. Por ejemplo, tenemos de que Fukushima hubo un sistema, ¿vale? Para el diagnóstico de cómo quedó el núcleo de los reactores. Lo que ubicaron fue un arreglo de detectores alrededor del núcleo y lo que estuvieron observando esos detectores fue la fuente de muones que venían de la atmósfera. Los muones van atravesando la materia, se atenúan de acuerdo a las propiedades de interacción, ¿vale? Partículas cargadas, entonces en gran medida se atenúan por un efecto coulombiano, ¿vale? Que es el que domina las interacciones electromagnéticas. Entonces ellos van atravesando la materia y van atenuándose y los detectores ven solamente los que alcanzan a atravesar, digamos. Entonces eso permite hacer como bueno, es una radiografía, pero en 3 dimensiones, o sea, estamos hablando de una tomografía, entonces te permite mapear densidades en función de qué material que atraviesa es más pesado o menos pesado, tiene un número atómico mayor o menor. Y así Entonces, determinaban qué había en ese momento. exacto, y los detectores te permiten medir la energía, entonces por una escala de colores tú vas a decir, bueno, aquí está el núcleo porque, claro, es donde más energía o más absorción o menos absorción hubo, bien, entonces puedes ahí diagnosticarlo, bien. Perfecto. Eso también lo han hecho ahora recientemente para inspeccionar, digamos, la salida de material radioactivo fuera de control regulatorio. Entonces, los camiones, por ejemplo, que están transportando material radioactivo pasan por una plataformita, digamos, y allí hacen un escaneo, pero el hecho de que se haga con rayos cósmicos genera mucho más resolución y exactitud en dónde puede estar contenido algo. Imagínate que a ti en un rayos X te dicen, bueno, parece que aquí, pero casi que con rayos cósmicos, o sea, con muones, vas a poder identificar con una resolución muy grande en qué parte del camión y hasta qué tipo de material es. Casi que te puede estar diciendo, mira, ahí va uranio y nadie lo sabe, ¿no? Yo pensaba que el detector de neutrinos, por ejemplo, era para ciertos materiales y los otros detectores para otros materiales, pero... Estás en lo correcto. Si estoy hablando de los detectores de muones, ¿no? Vale, Sí. que son para, que de lo que hay de tecnología emergente es para eso, inspeccionar instalaciones, inspeccionar recintos, inspeccionar, bueno, tráfico es una palabra rara, pero decir movimiento de material entre fronteras terrestres, aéreas y todo esto, como un escáner de rayos X, ¿no? Pero con muones. Sí. Bueno, eso es una cosa. Lo otro tiene que ver con ya salvaguardas, que es donde la tecnología de antineutrinos, que cada neutrino tiene como el hermano Malo. gemelo, que es el antineutrino. Ya iba a decir malo por el anti, pero no. Sí, sí, sí. Entonces, los detectores de antineutrinos sí están utilizándose para fines de salvaguardas. Entonces, ¿cómo funcionan básicamente en este contexto los detectores de neutrinos? Pues mientras se va quemando el combustible en los reactores, sí, allí pues van generándose en subproductos, ¿no? Los productos de fisión. Entonces, esos materiales quedan activados y esos materiales van decayendo de acuerdo al tiempo de vida que tengan. Entonces, muchos de ellos en las plantas comerciales de fisión, tipo reactores PWR o estos, hay un canal de desintegración, ¿no? Que suelta antineutrinos.
Bien, entonces viene un antineutrino, viene un neutrón y viene el otro subproducto, ¿no? En la cadena. Producto del proceso. O sea, entonces está saliendo por ese canal. Exacto, exactamente, Juan. Entonces, céntrate en el antineutrino, centrémonos en el antineutrino, todos lo estamos escuchando. Ahí ya lo pillo. Cuando el antineutrino reacciona con el volumen sensible de los detectores, que muchos de ellos son o centelladores o son detectores Cherenkov de agua, que son mi especialidad, ¿vale? Entonces, al reaccionar con las moléculas de agua, dadas las peculiaridades que el neutrino necesita para ser detectado, pero no de forma directa, sino de forma indirecta, él reacciona o interacciona con protones, digamos, con núcleos como tal del agua, y allí se generan dos señales, ¿no? Un positrón, que es un electrón pero positivo, ¿bien? Y se genera, creo que la otra, y se me fue la piola, creo que es con, otro neutrón, perfecto. Bueno, estoy ahí haciendo cálculos mentales para que no me olvide. Tengo la memoria de pez que no pareciera que tuviera, pues la tengo. Entonces esas dos partículas que quedan, el positrón se recombina muy fácilmente con electrones del entorno, no solamente agua, sino aire. Entonces él se recombina y cuando se recombina materia-antimateria, se aniquila y sale energía, ¿vale? Por conservación de este proceso. Y esa energía son fotones gamma de alta energía, ¿bien? Y esos fotones de gamma de alta energía son muy localizables. Entonces, si tú tienes ubicado un detector a cierta distancia, eso es otro aspecto importante de la investigación y desarrollo de estos sistemas, dependiendo de dónde está el reactor o quemándose el combustible o la fuente de combustible gastado o almacenado. Entonces, esos rayos de luz van muy colineales y tú puedes casi que decir, de allá viene el flujo. Claro. O sea, justamente de estas coordenadas y dígame que no. Entonces son infalibles porque no tienen, digamos, capacidad de blindaje por una de las peculiaridades de los neutrinos, que es la poca interacción con la materia, pero cuando interacciona y en grandes flujos, pues es más fácil. Entonces, ahí la gente dirá, pero ¿por qué tecnología emergente y por qué es importante? Pues porque al final es imposible blindarlo. Entonces, si la gente dice, voy a esconder material o actividades no declaradas, pues, y no cuentan con que uno pueda tener instalado la autoridad o la IAEA normativa lo permita instalar, entonces pues va a ser muy fácil detectarlo, ¿no? Esto también aplica, esto también aplica a la protección ocupacional, ¿no? O sea, no solamente a la de seguridad física, ¿no? Muy bien, ahí me está echando una manito, correcto. Porque así se evita, por ejemplo, también de que los inspectores de salvaguardas vayan hasta los lugares donde están instaladas o las cámaras o tienen que ir a hacer el inventario y todo lo demás. Entonces, todo este concepto de la LARA, de las low as reasonable as possible, entonces, pues influye mucho menos. Aún así, pues cuando hay inspección se va a calcular si va a haber dosis que no supere los límites establecidos, pero aún con estos sistemas pues va a tener un monitoreo remoto, ¿no? Y en tiempo real y con medidas casi que con incertidumbres muy bajas del grado de quemado del combustible, por consiguiente el inventario visible que hay en el reactor. Entonces, para eso son los sistemas o las tecnologías emergentes basadas en partículas elementales para salvaguardas y para inspección de material nuclear. Ok. Y bueno, yo creo que esto ha sido súper interesante además, porque hoy, y aprovecho para mencionarlo, hoy tenemos, no sé si sabías, no sé si te había dicho, hoy tenemos un grupo de estudiantes que nos acompaña de física de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, en México, que quería especialmente estar viendo esta charla y verte a ti, entonces yo creo que están disfrutando. Saludo a los estudiantes. Gracias. Disfrutando esta charla. Cuéntanos un poquito, entendiendo estas tecnologías emergentes, ¿cuáles son las ventajas de estas tecnologías versus a esos protocolos de detección tradicionales o de inspección convencionales? Bueno, yo creo que las ventajas básicamente es que, como lo comentábamos, pues son partículas, o sea, poder detectar estas señales pues nos va a permitir que por más barreras físicas para encubrir una actividad que no esté declarada, pues no va a ser posible que se haga, ¿no? O sea, son partículas que atraviesan todo, puedes monitorearlas remotamente, entonces hay unos conceptos de optimización que se están desarrollando de
Y si lo coloco aquí, cerca al reactor, como los de Brasil, como los de Angra dos Reis, ¿no? O si los coloco bajo tierra, o si los coloco a 10 kilómetros o a 100 kilómetros, o qué pasa si me voy más allá. Entonces, esa optimización de flujo, distancia, probabilidad de detección, hay muchos parámetros ahí que se juegan. Entonces, el que tú puedas hacerlo de esa manera, uno, que sean no fácilmente blindables, ¿vale? Segundo, de que sea un monitoreo remoto, bien. Tercero, de que, digamos, permita dar cuenta de un inventario en tiempo real y con de los inspectores, pues son las principales ventajas, sin decir o sin dejar a un lado de que los inspectores van a dejar de hacer las cosas, ¿no? No, claro que no. O sea, son una cuestión de complementariedad. Y el tema, Lo analizo yo. tocaste un punto clave, es el tema de la distancia, ¿no? En estas tecnologías que están desarrollándose, me imagino que cada vez hay una restricción de distancia física para poder hacer esas detecciones, o cada vez estas tecnologías están permitiendo detectar a distancias mayores. Digamos, pregunto cualquier cosa, de pronto desde un satélite. Sí, sí, te entiendo. Bueno, ahí yo creo que lo que más destaca en este caso es el flujo que tú vas a detectar, o sea, cuántos neutrinos van a salir al grado de combustible y a la potencia térmica, digamos, que está operando el reactor, que es algo que se debe conocer, ¿no? Tú no puedes estar ahí variándola porque, pues, hay muchos seguimientos, ¿no? De lo que debe estar entregando el reactor y todo lo demás. Por eso en gran parte es, si tú declaras esto, va a estar quemando tanto, a tanto ritmo, entonces supone que a tantos años tú no tienes más, o que tienes que hacer una recarga. Sí. Entonces los flujos es lo importante. En el caso de esta planta que les he dicho, de la Angra dos Reis en Brasil, ellos lograron con la empresa que gestiona la operación de la planta ubicar un pequeño contenedor al lado del reactor. Entonces, garantizas mucho más flujo, ¿bien? Y tú dirás, bueno, pero ¿qué pasa si lo llevo más allá para no estar más cerca, para evitarme, por la razón que sea, dosis o estas cosas? Pues hay otras opciones que son, por ejemplo, bajo tierra. Entonces tú dices, listo, ya tengo tierra, ¿vale? Material intermedio entre fuente y detector. Yo sería el detector. No tenemos los detectores que recibimos eso. Entonces ya tenemos la separación o un blindaje adicional que nos garantiza de no tener, digamos, tanta cercanía, pero es bien, porque se te cortó, ubicado el detector. No, se te cortó 5 segundos. Se te cortó 5 segundos. Ahí estás bien. Estabas hablando de la tierra del detector. Bueno, entonces, si lo quieres alejar, vas a tener que penalizarte con detectar menos, ¿no? Menos flujo que llega. Pero ahí donde viene la investigación y desarrollo, porque entonces, si logramos hacer cada vez más detectores más sensibles, entonces a ti no te va a importar alejarte 200 kilómetros. Exacto. Y yo creo que la IA estaría muy feliz con eso también. Entonces, lo voy a ubicar donde no le voy a decir a nadie. Y además a 200 kilómetros. Pues bueno, bueno, resumiendo un poquito, porque es que nos podemos quedar hablando 10 horas de esto, pero cuáles son en tu visión los usos, las promesas que se esperan de estos desarrollos al futuro? Para mí es como complementario a lo que estaba comentando anteriormente. Yo creo que es la validación y la posibilidad que se estén generando cada vez más herramientas de apoyo para poder soportar la carga, la responsabilidad que tiene el desarrollo de las plantas de energía en general de origen nuclear, ¿no? Apoyar las actividades de los inspectores, las directrices de los departamentos de salvaguardas, por ejemplo, tanto de los organismos reguladores como también del organismo internacional, ¿no? O sea, de donde todo también deriva, ¿no? De todo está ahí la jerarquía. Eso yo creo que lo más importante, esa posibilidad de generar tecnologías complementarias. Estamos hablando de emergentes con partículas elementales, pero si tú vas a leer un poquitico más de tecnologías emergentes, te encuentras métodos alternativos de análisis de imagen por inteligencia artificial,
claro. O robótica, bueno, no sé qué, con aprendizaje autónomo. Entonces, entre más opciones hayan, pues va a ser mucho más, haber mucha más forma de garantizar que estos programas y compromisos de no proliferación, de uso pacífico de la energía nuclear y de algo muy evidente, ¿no? El desarrollo tecnológico, si da más opciones, pues nadie le va a decir que no. Y claro, en estos reportes que ha sacado la IAEA con las tecnologías emergentes, los reportes de STR del 361 al 380, creo, han venido año tras año mostrando su apoyo, incluso priorizando en aspectos de financiación y de cooperación técnica. Eso. Estimulando esa adopción al futuro de estas tecnologías, ¿no? Claro, sí, porque a la final no vas a sacrificarte, a decir, bueno, es que si por alguna razón un inspector se pasó algo o en realidad no hizo la vida fácil para eso, pues entonces vamos a tener la posibilidad de corroborarlo, ¿no? De redundar. Yo creo que la palabra de la redundancia en seguridad es muy importante, demasiado importante, sistemas redundantes, métodos redundantes, tecnología redundante. Y pues eso cada vez va a ser mucho más importante, porque si te pones a pensar o nos ponemos a pensar en si queremos un mundo mucho más libre de fuentes fósiles, entonces va un desarrollo nuclear como alternativa. Y si hay eso, no solamente de suplir la necesidad de la electricidad, sino de garantizar que todo sea dentro de los estándares y las normativas internacionales que se requieran. Y Harold, barreras que veas para estos desarrollos económicas o políticas, o qué son las principales barreras que ves para esto. De pronto vamos a reformular la palabra barrera y vamos a colocar una limitación temporal. Voy a llamarlo de esa manera porque defendiendo obviamente los sistemas con los que trabajo, pues es una cuestión de validación. Entonces, eso no es tampoco de ya está listo el aparato y pongámoslo a funcionar. Sí hay prototipos en Estados Unidos, en Brasil, ya hay muchos corriendo prototipos muy interesantes, me encantan, o sea, son la aplicación de lo que uno en su momento no veía. O sea, yo hace 10 años no me imaginaba que esto se podía hacer. Claro. Entonces, validación es poner a prueba lo que estamos hablando, generaciones de reactores, tipos de reactores, fisión o generadores, ¿no? de neutrones o cosas de este tipo. Optimización, si lo pongo cerca, lo pongo abajo, lo pongo más lejos o lo pongo en otro lado, un barco o en un camión camuflado como suele también pasar, ¿no? Hay camioncitos que van dando vuelticas en Estados Unidos y uno no se imagina que ahí llevan un detector de neutrinos súper bonitos. Entonces, yo creo que una limitación temporal es validar y sobre todo los procedimientos, o sea, por ejemplo, garantizar de que las actividades propias de los inspectores de salvaguardas pueden tomarse con una información también que ese tipo de sistemas, o sea, que todos los requisitos, todas las checklists que deben hacer, la puedan cubrir también con información que pueda darse estos sistemas. Y de nuevo, no estoy diciendo de que vaya una cosa a reemplazar la otra, o de pronto en gran medida complementaria o dada la situación, pero entonces pienso que es una cuestión de simplemente validación de procedimientos, lo que tenemos de limitación temporal, diferentes reactores, diferentes tipos de combustibles quemados o usados, y eso, yo creo que es un poco lo que vería como limitación, porque ya está casi que fully support, ¿tá? Ya está dentro de la priorización del organismo. Cuando tengas uno de esos eventos de éxito y que te enteres o participes en uno de estos procesos que estás participando, que verdaderamente ya veas que hace una diferencia grandísima, me fascinaría que estuvieras aquí contándonos y a nuestra audiencia un adelanto de las aplicaciones de esto que estás haciendo, ¿no? De esto que estás trabajando. Yo quiero pues agradecerte por estar con nosotros hoy. Es un honor haber podido hablar contigo de este tema, así sea tan brevemente, pero darle un poquito a nuestra audiencia esa visión de qué es lo que está pasando, para dónde va el mundo en estas tecnologías y hacia dónde estamos avanzando. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin reconocer también que también me enteré que tú participaste en Colombia como evaluador del proceso de certificación de los operadores en el reactor de Colombia de manera pro bono.
¿no? De manera pro bono. Y es lo que tú decías al principio de la charla, hombre, uno cuando estudia o trabaja, no importa en el país que esté, siempre, no necesariamente tiene que ser en el país de uno, en los otros, uno siempre puede colaborar para hacer este mundo mejor desde donde esté, ¿no? Entonces, sí, eso es correcto. Gracias, Harold, por estar acá. Espero verte en España, tomarnos un café juntos pronto y que vuelvas y nos visites y nos sigas contando de para dónde va el futuro de estas tecnologías. Ya hay una excusa más para poder conseguirlo, el café. Ese café. Sí, señor. Claro que Gracias, sí, Harold. Juan. Donde sea, en cualquier parte del mundo, estaré encantado. Gracias y cuídate. Nos vemos pronto. Listo. Bueno, tú también y todos los demás. Gracias. Chao. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por participar en Charlas con Juan, por estar acá. Estos temas son realmente interesantes y queremos seguir tratándolos para que todos podamos estar al tanto de lo que viene en el futuro, que es tan importante para hacer de nuestro mundo un mundo mejor y más seguro. Gracias y hasta la próxima en Charlas con Juan.